Señoras y señores, el día de hoy me acompaña un invitado de lujo que jugó por Argentina, por Chile, en México, campeón con Santos, con Pachuca, donde destaca la Copa Sudamericana y también mundialista en la Copa del Mundo 2002. Gabriel Caballero. Gabriel, ¿cómo estás? Un placer saludarte y muchas gracias por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista. Qué tal, Nico? No, un gusto, el gusto es mío, así que muchas gracias por la invitación y acá dispuesto para conversar un rato. Gabriel, me gustaría empezar como por el año 1998, que es cuando vos llegás a Pachuca después de un buen paso por Santos, donde fuiste campeón y además fuiste campeón de goleo. ¿Cómo fue, para empezar, cómo fue tu llegada al fútbol mexicano? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te costó la adaptación? Y ya estando, te repito, ahora en Pachuca, ¿cómo fue tu primer contacto con un tipo como Javier Aguirre? ¿Cómo fue tu adaptación con él? Bueno, primero yo llego al Santos, venía de jugar en Antofagasta, en Chile, había estado 2 años, donde tuve la fortuna también de salir goleador en el campeonato chileno en ese segundo año y me abrió las puertas para llegar a México. Yo veía el fútbol mexicano desde Chile y era un fútbol que me atraía por los estadios, por el público, por el entorno, porque era un fútbol donde había muchos goles y me entusiasmaba poder llegar alguna vez. Se da esa posibilidad, llego al Santos, el técnico era Patricio Hernández, que él es el que me lleva, digamos, al Santos. No estaba pasando por buen momento el equipo, tuvimos un torneo no muy bueno, se termina yendo Patricio, no sé, 10 partidos más o menos y se va, y llega Alfredo Tena, y bueno, y ahí empiezan los torneos cortos, y en el primer torneo corto ya salimos campeón con el Santos. Al siguiente torneo salgo campeón goleador con el Santos. Entonces yo en Santos estuve 3 años, de los cuales la verdad que estuve muy bien, muy a gusto. La adaptación fue rápida, la verdad que no me costó. Sí me costó en hacer goles, porque venía de Chile de hacer 18 goles en el último torneo, el haber sido el goleador, y llegó al Santos, pero nunca fui delantero, o sea, mi posición siempre fue mediocampista. Entonces cuando llego al Santos y en el torneo prácticamente no hice ningún gol, se preguntaban cómo este goleador que llegó pero no hace goles, y jugaba todos los partidos. Pero bueno, después pude hacer la final cuando salimos campeones, metí un gol en semifinal y 2 goles más en la final para salir campeón. Y ahí se abrió un poco, se me abrió el arco, digamos. Y después fueron otro año y medio, 2 años de estar en el Santos, donde calificamos liguilla y todo. Y después llega en el 98 el paso a Pachuca, que cuando llego a Pachuca igual el técnico no era Javier, era Fassi, Andrés Fassi era director deportivo y también pasaba a ser el entrenador. Claro. Y bueno, tampoco nos fue bien los primeros 4 o 5 partidos con Andrés, renuncia, se queda en el puesto de presidente De deportivo, director. y ahí llega Javier, ¿no? Y inicialmente Javier era un técnico joven, un técnico nuevo, había sido auxiliar, había dirigido poco tiempo al Atlante, me parece, no tenía mucho cartel como entrenador, sí como jugador. Y bueno, la verdad que la adaptación con él fue rápida. Él también es un técnico muy allegado a los jugadores, y bueno, hicimos un gran compromiso para que después el equipo se salvara del descenso, y a partir de ahí ya fue otra historia, ¿no? Claro, porque después terminan siendo campeones también con él de liga. Y, Exacto. y me gustaría saber justamente cuál fue tu relación. Es muy, muy bueno lo que vos marcás, de que en ese momento Javier era un DT primerizo, digamos, no es el Vasco Aguirre que Sí. conocemos hoy. Sin embargo, a vos como jugador, ¿qué te aportó en ese entonces entre Pachuca y más adelante la selección, ¿no? Sí, el primer año que nos dirigió, y bueno, que nos salvamos del descenso con el Pachuca, yo me iba a ir del equipo. No, no había llegado como yo quería llegar al club, entonces estaba la posibilidad de irme. Y en el draft
me termino quedando, ¿no? Pero ya Javier estaba pensando en otro jugador. Entonces él habló conmigo y me dijo, bueno, prefiero que te quedes a traer a alguien que no conozco, o prefiero que te quedes que ya te conozco. Y la verdad, se portó bien como técnico, porque yo me iba a ir a Monterrey en ese momento, pero el técnico, que era Alfredo Tena, renuncia en el mismo draft. Entonces, pues ahí quedó en el aire la contratación para Monterrey. Entonces Javier me dice, no, está bien, quédate. Y bueno, a partir de ahí ya fue fue el torneo que salimos campeones. Nos empezamos a conocer más, a identificarnos más, la forma de jugar, la idea de él con la idea también de los jugadores, y se hizo una gran relación de grupo, ¿no? Familiar, entre todo el plantel, la directiva y el cuerpo técnico, y que fueron dando los éxitos y los resultados continuos, ¿no? Porque salimos campeón, después al siguiente torneo llegamos nuevamente hasta la final, que perdimos con Santos, y yo en ese lapso me naturalizó mexicano, y ya siendo mexicano, a él lo nombran técnico de la selección, y bueno, pues llega la oportunidad de llamarme, que yo no lo esperaba, pero me llama a la selección ya para prácticamente los partidos previos amistosos para ir al Mundial, cuando da casi la lista definitiva. Antes de eso, igual, después que Javier agarra de técnico la selección, llega nuevamente Alfredo Tena, que yo ya había estado con él en Santos, y llega Alfredo Tena y volvemos a salir campeón en el 2001. Ahora que mencionás esto de tu proceso de naturalización, me gustaría preguntarte, bueno, antes que nada también mencionaste que no te esperabas el llamado a la selección, entonces por ese lado, ¿cómo fue ese llamado? ¿Cómo fue el proceso para que vos llegues a la selección? Y de la parte de la naturalización, ¿cómo te sentiste vos por parte de la prensa, afición y hasta propios jugadores cuando ya eras seleccionado nacional? ¿Sentiste apoyo? Quizás alguna crítica, comentario en contra. ¿Cómo viviste esa situación vos? Sí, yo una vez que yo ya desde antes quería naturalizarme mexicano, pero me habían dicho que necesitaba 5 años de estar en el país para poder hacer el trámite. Entonces, cuando se cumplieron los 5 años, pues hice el trámite y me naturalicé. Eh, una parte de agradecimiento de lo bien que me habían tratado en México, no era algo al margen de que si les importaba o no les importaba que yo por agradecimiento me naturalizara, pero sí era algo personal que lo hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos, que prácticamente estuvimos, bueno, toda la vida juntos, ¿no? Porque con mi esposa desde Rosario, que es rosarina ya también, vinimos juntos. Entonces lo hablamos, lo hablé con mi familia también en Argentina, y tomé esa decisión de naturalizarme. Cuando me llaman a la selección, sí, como todo, algo nuevo y polémico, como es un jugador no nacido en México en una selección, hubo polémica y hubo críticas, pero la verdad siempre sentí apoyo, porque si bien no se basaba en lo deportivo, porque lo deportivo pues era uno de los jugadores más exitosos que había en México, entonces pasaba más por el tema de que no había nacido en México, ¿no? Y un sector, como siempre hay, un sector que estaba en contra, otro que estaba a favor y otro que estaba en la expectativa de ver qué iba a pasar, ¿no? Estando en la selección. Pero claro que abrió la puerta para que después otros naturalizados empezaran a estar en la selección. Bueno, nunca había jugado un naturalizado en la selección mundial. Había estado, me decían, 50 años atrás, o más o menos 50 años atrás, un jugador, el Charro Lara, que era también argentino, pero que se lesionó antes de poder jugar el mundial, y bueno, ya no lo pudo hacer. Entonces, por supuesto, son polémicas que genera el fútbol, pero siempre me mostraron apoyo, y hasta el día de hoy la gente siempre estuvo del lado de la selección, ¿no? Y apoyar a la selección, sea quien sean los jugadores. Después están los gustos de cada uno, ¿no? Y te puede
gustar más que esté tal jugador, siempre hay jugadores que faltan y jugadores que sobran en una selección. Y Gabriel, ya estando en Japón, bueno, en Corea, Japón, en el Mundial, ¿qué le dijo Javier en el entretiempo de ese partido contra Estados Unidos? No, que estábamos jugando bien, porque la verdad el equipo había sido protagonista en todo el juego. Estados Unidos, con su estilo de estar bien defensivamente y jugar de contragolpe, no habían metido el gol, íbamos perdiendo 1-0 en el primer tiempo. Y había que seguir insistiendo porque era matar o morir. Y la tuvimos, la sacaron de la línea, pegó en el palo, la sacó el arquero, o sea, lo Ramos, tuvimos muchas opciones y fuimos dominadores del partido. Y en otro contragolpe ya al final del partido no hacer el segundo gol. Dolió mucho, pero digamos que en el entretiempo estábamos bien, pero había que hacer el gol. Y entonces había que seguir insistiendo y seguir presionando. Ahora pasan los años y después de jugar esa Copa del Mundo llega quizás el momento más importante en tu carrera como jugador, pero de clubes, que es por supuesto la Copa Sudamericana con Pachuca, ¿no? Que en el medio dejan a Tolima, Lanús, Atlético Paranaense y en la final el gigante de Chile, ¿no? Que es Colo-Colo. ¿Cómo superaron ustedes la parte mental de, bueno, vos sos sudamericano, sabés cómo es esto de que antes de la final en el hotel están los fuegos artificiales para que no duermas, algún apretada, qué sé yo, amenazas, y todo esto en el contexto de ser el primer equipo mexicano que pueda ganar un torneo continental de la magnitud que es la Sudamericana. ¿Cómo lo manejaron ustedes desde lo mental? Porque aparte, a mí algo que me parece muy curioso es verte a vos en la toma del Estadio Nacional de Chile, que estás charlando lo más tranquilo antes de que empiece el partido, ¿no? Cuando hay casos como por ejemplo el de Tigres contra River, que desde que salían los equipos se los veía en la cara que estaban nerviosos, preocupados. ¿Cómo lo viviste vos? Te repito, esta parte mental de estar jugando una final de la Copa Sudamericana y superar la adversidad, te repito, de la hinchada, de la situación para trascender. ¿Cómo vivieron eso? Sí, hay una situación que veníamos de 2 años, 3 años de jugar, el equipo jugaba de memoria y nos conocíamos prácticamente el equipo, el plantel, sabía exactamente lo que tenía que hacer, cómo jugar, cómo era cada uno de los jugadores de nosotros, cómo le gustaba dar la pelota, dónde se iba a mover. Entonces teníamos un conocimiento de nuestro equipo muy grande, muy importante, muy compacto. Y eso hacía que cada vez que salíamos a jugar, pues sabíamos que íbamos a jugar bien y que íbamos lo más seguro que íbamos a ganar. Había mucha confianza. Eh, Nos tocaron fases complicadas, ¿sí? Empezamos con Tolima, que fue el único partido que perdimos de todos, en Tolima que perdimos 2-1, después lo goleamos acá en Pachuca, después nos toca Lanús, que le ganamos allá y empatamos acá, y nos toca el Paranaense, que era de los más fuertes, y le ganamos 1-0. Pero ahí sí sufrimos la noche anterior, ¿no? Porque ahí sí te tiraban fuego artificial y no te dejaban dormir. Como la diferencia de horaria era de 4 horas de Brasil con México, a esa hora todavía no estábamos durmiendo, entonces digamos que Claro. no nos afectó, pero sí fue impresionante, porque aparte paraba un auto en la puerta del hotel, dejaban una descarga de fuegos artificiales, el auto se iba y lo prendía y no había manera de apagarlo, entonces se encendía el cielo, o sea, era unos truenos y unas luces impresionantes que explotaban en las ventanas de la habitación, es como si le hubieran medido en qué piso Claro. estábamos, porque llegaban hasta ese lugar y ahí explotaba. Así que, pero todas esas vivencias nos hicieron más fuertes, porque fuimos y le ganamos a Paranaense, y acá también. Entonces creo que nos ayudó, y te digo, esa seguridad, esa confianza, cuando fuimos a jugar con Colo-Colo, que era el mejor equipo junto con nosotros, de cómo jugaban y por la calidad y por los jugadores que tenían ese tiempo, empatamos 1-1 de local. Entonces nos fuimos con una desventaja importante porque el gol de visitante valía. Y empezamos a jugar el Y partido. además en el momento de la vuelta, para el segundo tiempo, ustedes están con el 2-1 global en contra. Entonces, Claro,
Me interesaría Pero saber qué les dijo Enrique Mesa en ese momento, en ese entretiempo, porque además, ya en el segundo tiempo, el que empata el global sos vos. ¿Te acordás de ese gol cómo fue? sí, sí, claro. Digamos que desde que inicia el partido fuimos a jugar con la misma postura que hacíamos todos los partidos. Y estábamos jugando muy bien. Nos hacen el gol y cuando termina, y seguimos jugando de la misma forma. Seguimos intentando y estuvimos cerca y merecíamos más que ir perdiendo, ¿no? Cuando termina el primer tiempo y nos juntamos todos y dijimos, a ver, estamos en la misma situación que estábamos antes del partido. Necesitábamos un gol sí o sí. Entonces, que nos haya metido el gol no cambiaba en nada. Necesitábamos, o seguíamos necesitando un gol. El profe Mesa acierta en dos cambios que hacen el entretiempo y, y en la postura era, seguimos igual y con nuestras armas, vamos a empatar el partido, lo inicial, y a partir de ahí todo iba a ser a nuestro favor. Entonces, empezando el segundo tiempo, hago el gol y que es un gran centro de Gerardo Rodríguez de zurda, y que me agarra cerrando desde el otro sector, y era una pelota difícil, porque era una pelota rápida la que se jugaba en la Sudamericana, y me viene cruzando y me va a botar adelante mío. Entonces, en ese tiempo que viene el balón y saber con qué le puedo pegar para que la pelota no se... Porque si le doy con cara interna, la podía volar. Si le doy de volea, pues, también podía ir a cualquier lado. Entonces tenía que buscar algo que me pegara el pie y empujarla. Entonces le mido el bote, el pique, me pica por delante, le pongo la pantorrilla para que amortigüe el golpe y la pelota entró. No era fácil, pero estaba cerca del arco, o sea, era una posibilidad que no podíamos desperdiciar. Yo nunca había podido meter un gol en la final con Pachuca, a pesar de haber ganado 5 títulos con Pachuca de Liga y otros 4 de CONCACAF, pero nunca había podido hacer un gol en la final con Pachuca. Claro. Con Santos sí, pero con Pachuca no. Entonces a mí me dio mucho gusto poder hacer un gol en la final para el Pachuca. Y a partir de ahí, con el 1-1, ya, digamos, un gol más lo hacía que Colo Colo necesitara 2. Entonces, todo lo que a partir de ahí iba a ser a nuestro favor. Cuando ya le hacemos el segundo gol, por supuesto, se pone todo costa arriba y supimos manejar impecable los tiempos del partido. Gabriel, ¿la Copa del Mundo del 2002 o la Copa Sudamericana? ¿Con cuál te quedás? No hay como el Mundial. Jugar un Mundial, la verdad, para mí fue un honor y fue un orgullo muy grande poder participar no en un equipo, sino en la selección que representas a 120 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, para mí fue lo máximo, poder estar ahí, escuchar el himno mexicano y que realmente se me enchinaba la piel y cada vez que lo recuerdo, cada vez que lo veo de alguna forma, me pasa lo mismo. Es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida deportiva. Después, como título, por supuesto, la Sudamericana es especial, porque desde que empezó la Sudamericana era un desafío que teníamos los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva de trascender internacionalmente a Pachuca, a darlo a conocer a Pachuca internacionalmente. Y con ese torneo fuimos campeones de Conmebol, fuimos campeones de CONCACAF y claro, fuimos campeones de México. O sea, conquistamos América ese año. No, totalmente. Para mí creo que a la fecha debe ser el título a nivel de clubes más importante que tiene un club mexicano. Obviamente sí, que está la CONCACAF, ¿no? Que es el torneo de su región, pero justamente por el reto que representa ir a Conmebol y ganarle. Además, para mí el contexto es importantísimo y ganar en Chile a un equipo que tenía figuras de la talla de Humberto Paso, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, o sea, creo que sí, Matías Fernández, que era la joya de Colo Colo. O sea, Matías Fernández era más importante que todos los demás. Es más, antes de jugar esa final, él ya estaba vendido a Europa. Los otros claro, todavía no, después, bueno, tuvieron su proceso. Pero sí, por supuesto que fue el título más importante, porque es diferente y porque sí, fuimos el único equipo que lo pudo hacer. Varios equipos de México llegaron a final del Libertadores, incluido y también Sudamericana, pero nunca se había podido ganar como lo hicimos nosotros.
ahora no solo tenés una carrera llena de éxitos como futbolista, sino que después empieza tu carrera como director técnico. Y como mencionamos ya un poco a lo largo de la entrevista, te dirigió Tena, te dirigió Javier Aguirre, Enrique Mesa, entre tantos y figuras destacadas del fútbol, por lo menos mexicano. Cuando vos tomás este paso de decir, bueno, yo quiero ser director técnico, ¿en quién te inspirabas, por lo menos? ¿A qué estilo vos querías apuntar? En quién te motivaste o qué idea, perdón, querías seguir para cuando vos ya empieces a ser director técnico? Yo tuve la fortuna de que me dirigiera Alfredo Tena, que me dirigiera Javier Aguirre, el profe Mesa, Bucetich y José Luis Trejo. Esos técnicos fueron los 5 técnicos que me dirigieron en los diferentes equipos. De todos ellos le fui sacando cosas, aunque uno empieza a pensar en ser director técnico después de los 30 años, ¿no? Cuando yo jugué hasta los 39, entonces digamos que a partir de los 30, de 32, ya empiezas a jugar de otra forma y empiezas a ser el técnico dentro de la cancha. Y eso lo Claro. hacía mucho, entonces facilitaba o ayudaba mucho a los entrenadores el estilo de manejo dentro de la cancha. Pero de cada uno de ellos rescaté algo. Con mi idea, porque a mí me gusta la posesión de la pelota que tenía Mesa, pero me gusta la verticalidad y la velocidad, el 3/4 de cancha hacia adelante, el manejo de grupo que tenía Javier, lo táctico de Alfredo Tena, el ojo clínico que tenía Bucetich. Entonces, de cada uno vas sacando cosas y después lo pones a tu idea, aunque siempre te vas a adaptar a los jugadores, siempre tienes que pensar o te adaptas a los jugadores que tienes. Si tienes un gran equipo, a lo mejor lo que vas a buscar es presionar en el área contraria y buscar siempre el gol. Si tienes un equipo sin tantas cualidades individuales, tienes que pensar en hacer un equilibrio tanto defensivo como ofensivo. Entonces, te vas adaptando a lo que vas teniendo. Y yo tuve también como entrenador, si bien debuté dirigiendo al Pachuca, después el paso que yo pensé que correspondía por el ascenso, y dirigí 3 equipos en el ascenso, de los cuales jugamos 5 finales con esos equipos, ¿no? Y ganamos 3, y uno también fue un ascenso a Primera División con Tapachula, con Cafetalero de Tapachula, que administrativamente no lo aceptaron al equipo, pero ascendimos a Primera División. Entonces yo tuve que hacer ese proceso de 4 años, 5 años, hasta que llego a Juárez siendo equipo de ascenso, pero con un proyecto de que íbamos a estar en Primera División. Y entonces me alcanzó a dirigir año y medio con Juárez, pero todo ese trabajo fue lo que me llevó después a poder llegar a Primera División. Tuve que jugar 5 finales, tuve que ganar varios títulos para tener la posibilidad de estar en Primera División. Más pegado al país donde naciste, Argentina, de donde somos, ¿te considerás más menotista o más bilardista? Yo creo que es una mezcla, porque a mí me gusta el juego bonito, pero también me gusta las artimañas y me gusta lo táctico. Yo creo que es una mezcla. Y ya han pasado también esas etapas. Creo que el fútbol evoluciona. Y al evolucionar, pues también hay cosas que cambiar. Recordar cosas, pero también hay otras que hay que irlas mejorando o hay que potencializarlas. Claro, y ahora, Javier Aguirre o Enrique Mesa, ¿con quién tuviste mayor aprendizaje? Perdón, capaz que sea un poco incisivo en estos dos, pero creo que es donde, volviendo un poco a lo mismo, creo que tuviste tus momentos más destacados. Pero es difícil decir a quién le aprendí más, porque con los dos he aprendido mucho. Hasta fueron más años con el profe Mesa, porque con el profe Mesa estuvimos un año en Atlas, porque cuando volví de la selección del Mundial, el profe Mesa me lleva al Atlas, y después los años que estuvimos acá en Pachuca, o sea que fue más años. Con Javier estuvimos 2 años en Pachuca y después en la selección. Y seguimos en comunicación, porque yo me he ido a Europa a verlo, a hacer cursos y a mejorar mi metodología de entrenamiento y cosas, y estuve con ellos y estuve con el Tata cuando fue el técnico del Barcelona. Entonces, con Javier seguimos teniendo relación, hablamos de vez en cuando, con el profe Mesa igual, a veces necesito consejos y busco a la gente de experiencia que
que a lo mejor saben qué decirte, ¿no? En determinado momento. Pero bueno, a Javier le aprendí mucho la forma de manejar el vestuario, que para mí es clave. El Claro. vestuario para mí es muy importante. Hacer uno solo, ¿no? Que todos jueguen o no jueguen, tengan la misma idea y el mismo objetivo. Y eso es lo más difícil que hay en el fútbol, porque los que juegan están contentos, pero los que no juegan siempre están enojados. Y lamentablemente en un plantel de 28 juegan 11 y otros 10 ahora pueden ir al banco. Entonces, eso es lo difícil y ahí es donde me enfoco mucho, ¿no? Con los que no juegan, tal vez. Y el profe Mesa es de insistir, de la paciencia, del, los consejos de una persona de mucha experiencia, de que ha pasado por muchas cosas. Entonces yo creo que de cada uno de ellos he aprendido mucho que trato de transmitirlo en determinados momentos, ¿no? Gabriel, ¿cómo ves el fútbol argentino a la distancia? ¿Cómo lo vivís? Y si te gustaría, ahora que sos director técnico, ¿te gustaría dirigir algún club? Y si sí, ¿cuál? Bueno, mira, el fútbol argentino no hay mucho más que seguirlo por internet. A veces veo algunos partidos, a veces no es fácil bueno, por los horarios, los tiempos y todo. Yo creo que el fútbol argentino también es Boca y River y los demás acompañan. Eh, Veo o estoy informado porque después yo busco jugadores y quiero poner un equipo y tengo información, entonces tengo que saber de las cosas. El fútbol argentino siempre me ha gustado, nada más que llevo 30 años de estar afuera de Argentina, entonces me he adaptado, acostumbrado a otras cosas. Me gustaría volver a Argentina, sí, por supuesto. Yo no, a mí en Argentina no me conocen, o ha sido poco mi paso en Argentina. Yo salí de Central Córdoba Rosario, o sea, un equipo del ascenso, de la C, yo jugué en la C en Central Córdoba, y tuve un paso por Newell con Bielsa, pero en el 90, 91, cuando Newell salió campeón en ese tiempo. Después no tengo, o sea, yo no he pasado por el fútbol argentino prácticamente, me he hecho en el extranjero. Claro. Entonces no hay mucho conocimiento tal vez de mí en Argentina, más allá de los torneos internacionales o de la selección y en su momento cuando jugó el Mundial. Pero a mí me gustaría, por supuesto, en algún momento estar en Argentina. He recibido ofertas de Chile para dirigir, de Colombia, pero también esta situación de la pandemia y todo esto me ha detenido un poco, ¿no? De poder hacer cosas que yo quería hacer y que no me estoy animando a hacerla por la cuestión de la pandemia. Entre ellas me imagino que justamente es ir a dirigir a otro país. Puede ser. Sí, sí, yo tengo en mi mente ir al extranjero y ir a Europa, o sea, una de mis metas, mis objetivos es ir a Europa, pero que yo sé que para eso pues hay que hacer cosas, ¿no? Claro. Y tengo que lograrlas. Entonces, seguiré trabajando con esfuerzo, con humildad, es una pasión muy grande que yo tengo por el fútbol y lo que me gusta hacer es esto. Y soy muy dedicado, entonces, bueno, esperar oportunidad de poder dirigir y de poder demostrarle todos los conocimientos, ¿no? Gabriel, por último, si hoy tuvieras que hacer un asado y tenés que invitar a 3 personas que te hayan marcado a lo largo de tu carrera, o que no, pero 3 personas, ¿a quiénes invitas? Qué difícil eso. Pero si es para divertirme, me invito al Chaco, a Damián, al Chitiva. Para lo que vos No, quieras, puede ser un asado para charlar de fútbol, para charlar de la vida, lo que vos quieras. no, bueno, lo que pasa es que son diferentes etapas. Si quiero aprender, o sea, si quisiera una charla, me gustaría invitar a Bielsa, a Guardiola, a Javier Aguirre, ¿no? Y escuchar un poco de sus conocimientos. El Tata Martino para mí es un tipo que me gusta mucho, lo escucho hablar y me emociona la forma en la que habla, cómo se expresa. Entonces, creo que para hacer un asado tendría que invitar a mucha gente. Tendría que ser mesa larga. Así es, así es. Pero bueno, Gabriel, nuevamente, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de hacer esta entrevista. Para mí es un verdadero placer charlar con vos sobre el fútbol argentino, tu carrera como futbolista mexicano, como director técnico. Así que nada, te deseo lo mejor para lo que venga y nuevamente agradezco tu tiempo para esta entrevista.
No, gracias a vos, Nico, fue un placer, un gusto grande poder conversar un rato. Ahí estamos a disposición cuando lo deseen. Un abrazo para todos y acá seguimos